Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino, discipulando a las naciones de la tierra, conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Desde cualquier lugar del país o desde cualquier ciudad o cualquier nación de la tierra donde usted en este momento nos esté sintonizando, queremos darle nuestra más cordial bienvenida. Gracias por ser parte de la Escuela de Discipulado. Gracias por tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón sensible, sensitivo a la voz del Espíritu Santo de Dios. Estamos transmitiendo desde Venezuela, en vivo y directo, en tiempo real. Continuamos con este maravilloso tema que estamos disertando acerca de lo que significa el ministerio. Esta es nuestra lección número 5 correspondiente al día de hoy, viernes 18 de diciembre. Si usted desea accesar al material de la escuela, solo tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito y allí podrá tener todo el material de todas las lecciones anteriores que hemos cubierto, no solamente con respecto a este tema de qué es el ministerio, sino con respecto a otros temas que tienen estrategias, herramientas y principios bíblicos con respecto al liderazgo. Una de las razones por las cuales Jesús vino a la tierra fue para constituir discípulos. Esto significa hombres y mujeres con una capacidad de ser formados, entrenados, capacitados para la obra del ministerio. Muy bien. En la lección número 5 de hoy vamos a estar revisando Efesios capítulo número 4 y versículo número 11 para la gloria del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso número 12 de la Reina Valera 60. Un gran saludo, bendiciones a mi amada esposa, mi fiel compañera, intercediendo constantemente por estas transmisiones. Saludos y bendiciones a la familia Lugo Zambrano, al hermano Franklin, a nuestra hermana Guadalupe, a nuestro hermano Josh Guerre. Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Estamos listos para recibir la palabra y ser entrenados. Que el Señor nos dé la capacidad, la sensibilidad de oír con oídos espirituales lo que Él tiene que decirnos en el día de hoy. En Efesios, en el capítulo número 4, verso 11 y verso número 12, leemos de la siguiente manera. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos la razón de ser de todo ministerio establecido por el Señor Jesucristo. La razón, la visión, el objetivo, la finalidad de todo ministerio está representado, establecido como un diseño divino y como un principio divino en Efesios capítulo 4, verso 11 y verso número 12. Saludos allá en Paraguay a la pastora Marisol Guerrero de Aponte, al pastor José Aponte, a su amada familia y la iglesia que están pastoreando en Paraguay. Les bendecimos desde Venezuela en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora bien, los ministerios establecidos en Efesios 4 son ministerios impartidos por el propio Señor Jesucristo. Esto lo enseña el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo número 4, en el versículo número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Cristo es quien establece los ministerios. Los dones de Cristo son dones ministeriales. Es Cristo quien constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si usted se pregunta por qué es Cristo quien establece los ministerios, la explicación es muy sencilla. Porque Cristo, cuando vino a la tierra, Cristo, según la propia Biblia, funcionó como un apóstol. Jesucristo funcionó como un profeta. Jesucristo funcionó como un evangelista. Jesucristo operó como un pastor y Jesucristo operó en el ministerio del maestro. En otras palabras, Jesucristo desarrolló a cabalidad estos 5 ministerios, estas 5 naturalezas, estas 5 unciones, estas 5 imparticiones operaron, se manifestaron y se activaron en él. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe. La Biblia nos enseña que Jesús como profeta profetizó, anunció eventos que hoy estamos viendo cumplidos al pie de la letra. Jesucristo fue un evangelista porque vino a predicar el evangelio y vino a traer almas para el reino de Dios. Por eso él dijo, si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré hacia mí. Jesucristo fue pastor porque Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y Jesucristo fue un extraordinario maestro porque Él era el rabí, Él era un rabino, un maestro de la palabra de Dios. Así que Jesús operó en estos 5 ministerios y Él dijo, ejemplo les he dado en todo para que como yo hice, ustedes hagan también. Cristo es el ejemplo y el modelo a seguir de todo apóstol. Jesucristo es el modelo a seguir de todo profeta. Jesucristo es el modelo a seguir de todo evangelista. Jesucristo es el modelo a seguir de todo pastor y de todo maestro. Si usted quisiera comparar su ministerio, si usted quisiera colocarse al frente del espejo de la realidad, no debe comparar su ministerio con otros ministerios locales, con otros ministerios nacionales o con otros ministerios que usted tenga a su alrededor. El modelo, la norma a seguir, el termómetro a seguir se llama Jesucristo. Mi pregunta no es, mi ministerio se parece, es semejante a. Mi pregunta debe ser, mi ministerio cada día se asemeja más al ministerio de Jesucristo. ¿Es Jesucristo el modelo, el marco de referencia? ¿Es Jesucristo el ejemplo a seguir de lo que debe ser el ministerio que el Señor me ha entregado? Esa debe ser nuestra norma de vida como ministerio y como líderes que servimos al cuerpo de Jesucristo dentro de la iglesia del Señor. Ahora bien, la Biblia dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, hablando acerca de Jesucristo, conforme a Efesios capítulo 4, verso número 7, donde el apóstol Pablo dice, conforme, según la gracia del don de Cristo. Así que el que constituye los ministerios no es un instituto bíblico. El que constituye los ministerios no es una organización. Una credencial, un carnet de pastor no te hace pastor. Un carnet como apóstol, un diploma como apóstol, un título como apóstol no te convierte en apóstol. El gran problema que estamos enfrentando en la iglesia de hoy en día son los ministerios fabricados en la imprenta. Son los ministerios fabricados por los hombres. Son los ministerios transferidos o impuestos a los hombres de parte de los hombres. Si no es Jesús quien te llama, si no es Jesús quien imparte esa naturaleza, si no es Jesús quien imparte esa unción, puedes tener placas de reconocimiento, títulos teológicos, tarjetas, credenciales y toda una serie de herramientas de presentación,
pero lamentablemente las señales, las evidencias, lamentablemente las demostraciones de poder y de respaldo del ministerio no vendrán de parte de Jesucristo, quien es el que constituye los ministerios, porque los ministerios no son fabricados en ninguna congregación, los ministerios no son fabricados en ninguna imprenta, los ministerios no son fabricados en seminarios bíblicos, en institutos bíblicos o en universidades teológicas. Los ministerios son llamados directos, son llamados del cielo, son llamados eternos. Un ministerio es un llamado sobrenatural para desarrollar una actividad sobrenatural a través de dones sobrenaturales en un ámbito sobrenatural, porque todo ministerio va a enfrentar enemigos sobrenaturales. Así que debemos tener en consideración que el llamado al ministerio es parte de la sobrenaturalidad de Dios. No existe tal cosa como yo te constituyo en pastor, te impongo las manos y te hago pastor de la noche a la mañana. No existe tal cosa como yo te llamo como apóstol, impongo mis manos sobre ti y a partir de este momento vas a ser un apóstol. En las próximas lecciones estaremos aclarando lo que significa el llamado y la manera bíblica, la manera escritural, la manera de acuerdo a la palabra como Dios llama a los hombres y a las mujeres. Estoy totalmente seguro que usted se sorprenderá que muchas de las cosas que hoy están ocurriendo en el ministerio, muchas de las cosas que hoy están sucediendo en la iglesia de Jesucristo no son bíblicas, no son escriturales. Y la mejor manera de confrontar lo falso, la mejor manera de confrontar lo aparente es a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Muy bien, revisando Efesios 4:11, el apóstol Pablo dice en la Reina Valera 60, y él mismo constituyó a unos. La mayoría de los estudiosos del griego opinan que el verbo constituyó se puede traducir de la siguiente manera: y el mismo Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es decir, sustituyen el verbo constituyó y la traducción del griego al español debería ser: y el mismo Cristo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, dando a entender sin lugar a dudas que los dones de Cristo para la iglesia son los dones ministeriales. La iglesia debe aprender a reconocer los ministerios dados por Cristo. Un ministerio no es cualquier cosa. Hemos visto con mucho dolor y hemos visto con mucha preocupación cómo muchas iglesias lamentablemente menosprecian, tienen en poco, le dan muy poco valor y muy poca valía a los ministerios establecidos dentro de la congregación. Hemos visto con mucho dolor como muchos pastores han sufrido innecesariamente porque no hay un reconocimiento, no hay un verdadero valor del ministerio dentro de la congregación. Todo el esfuerzo, los años de trabajo, las lágrimas, la inversión de vida, el desgaste físico, emocional de muchos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no son bien remunerados, no son retribuidos ni reconocidos en medio de muchas congregaciones. Y eso significa que la iglesia no tiene una visión y no tiene una revelación acerca de lo que significa un ministerio. Cuando la Biblia habla de los dones de Cristo, debemos recordar que el término don, del griego carisma o del plural carismata y del griego doma, en plural domata, un don es un regalo, un don es una gracia impartida, un don es un favor concedido.
Cuando hablamos de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, pastor y maestro, estamos hablando de dones, estamos hablando de regalos, estamos hablando de imparticiones, estamos hablando de hombres y de mujeres escogidos desde la eternidad y otorgados a la iglesia como un don, como un regalo, como una bendición, como un favor de Dios. Por lo tanto, pedimos al Señor que las iglesias y los líderes que están viendo este video y que están siguiendo esta escuela aprendan a dar el reconocimiento, la honra y el valor a sus autoridades espirituales. Cuando Dios designa y cuando Dios determina colocar a un hombre, a una mujer, a una pareja, a una familia ministerial en el seno de una congregación local, Dios está trayendo desde el cielo a la tierra un regalo escogido, un regalo selecto, un regalo precioso, un regalo con un gran valor. Recordando lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo número 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Usted no ha recibido cualquier clase de regalo, usted no ha recibido cualquier clase de impartición o de bendición. Quien en este momento es su pastor, es su autoridad, es su paternidad o su cobertura espiritual, es un regalo seleccionado, es un regalo escogido entre millones y millones de hombres y de mujeres con ministerio. Dios ha determinado y ha designado colocar dentro de las congregaciones y de las iglesias lo más selecto, lo mejor, y lo que esa iglesia, lo que esa congregación, lo que ese ministerio necesita. Usted no tiene un pastor peor o mejor en comparación con otros. Usted tiene el pastor que necesita, usted tiene el apóstol que necesita, usted tiene el profeta que necesita, usted tiene el evangelista, el maestro que necesita. El menosprecio hacia los ministerios, el rechazo hacia los ministerios, el desvalorar el ministerio es menospreciar, es desvalorar, es lamentable y tristemente no darle al ministerio la importancia que Dios le da. ¿En qué momento las iglesias comenzarán a honrar a sus ministros? En el momento en que tengan la revelación y la capacidad de ver, la capacidad de apreciar, de la misma forma en que Dios lo hace, la capacidad de valorar el don, el regalo o el ministerio que el Señor les ha otorgado. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 4, se menciona el caso de una mujer sunamita. Sunem era una región y allí habitaba una mujer a quien la Biblia denomina la sunamita. No se mencionan muchos detalles acerca de esta mujer. Sin embargo, dice la Biblia que un día esta mujer acaudalada, adinerada, habló con su esposo y le dijo: este varón, este hombre que pasa todos los días por nuestra casa es realmente un varón de Dios. Reconocimiento. Vamos como reconocimiento a fabricarle una posada, un aposento, una habitación. Vamos a fabricarle en la planta alta de la casa un sitio cómodo, espacioso, donde él pueda descansar, donde él pueda estar, donde él pueda quedarse, donde él pueda dormir, donde él pueda ser atendido con la dignidad y el honor que él se merece. Así que, partiendo de esta premisa, debemos tener una visión muy clara de lo que significan los ministerios. Por eso la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo número 13 de la carta a los Hebreos, dice algo que me parece extraordinario y que muchas veces no es tomado muy en consideración. Dice el apóstol que escribe a los Hebreos en el capítulo número 13, dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Gloria al nombre del Señor para siempre. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros o por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando un discípulo, cuando un creyente, cuando un líder, cuando una iglesia se convierte en motivo de queja para un pastor, dice el apóstol que esto no es provechoso. Mi consejo para usted, que pertenece a una congregación local y que está al lado de un apóstol, al lado de un pastor, al lado de una autoridad espiritual, no provoque quejas, no provoque dolores de cabeza, no provoque quebrantos, no provoque situaciones indeseables. Si por alguna razón usted no se siente a gusto, no se siente bien, no se siente cómodo, siente que ya el lugar donde usted está no es un lugar quizás apropiado, no es un lugar quizás donde sus expectativas como creyente, como líder, no son cubiertas, haga algo de manera responsable y de manera correcta. Vaya ante su autoridad espiritual, hable con él, converse con él, plantéele su situación. Y si ha llegado el tiempo por dirección del Señor de que usted salga de esa congregación, hágalo en paz, no lo haga a regañadientes. Nunca se marche de una iglesia para ir a otra iglesia a hablar mal de su pastor. Nunca se vaya de un ministerio a otro ministerio para hablar mal de sus autoridades espirituales. No se vaya en rebeldía, no se vaya en desobediencia, no divida la congregación, nunca se lleve a nadie con usted, porque usted está caminando bajo un principio diabólico de rebeldía, usted está caminando bajo un principio satánico de desobediencia, usted está atentando contra una autoridad espiritual y está atentando contra el cuerpo de Jesucristo. Muchas personas se marchan de las congregaciones en silencio, sin decir absolutamente nada, con un corazón lleno de raíces de amargura. Se marchan de un ministerio con un corazón contaminado, con un corazón enfermo, pretendiendo que al llegar a otra congregación, aunque les reciban con los brazos abiertos y aunque les otorguen facilidades y les otorguen oportunidades, la gente no entiende que el ciclo que tú no cierras y dejas abierto, tarde o temprano ese ciclo te va a perseguir y lamentablemente la bendición de Dios será retirada de ti. Aprende a funcionar dentro de lo que significa el cuerpo de Cristo, aprende a entender lo que significan los niveles de autoridad y aprende a entender que no puedes andar de iglesia en iglesia atentando contra la autoridad espiritual, hablando de la autoridad espiritual, diciendo cosas acerca de tus autoridades espirituales, porque ellos son los que han de entregar cuentas a Dios por tu vida. Ahora bien, Pablo en Efesios capítulo 4, en el versículo número 12, explica la razón de ser de los ministerios. Vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo número 4 y versículo número 12. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En Efesios 4:12 leemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo estableció 5 ministerios? El Señor Jesucristo estableció 5 ministerios, lo enseña la Biblia, a fin, con el propósito, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El verbo perfeccionar, entiéndase bien, no tiene que ver obligatoriamente con perfección moral. Entiéndase, el verbo perfeccionar que se usa en Efesios 4:12 viene del griego catartizo, y catartizo, que traduce la Reina Valera 60 como perfeccionar, significa hacer apropiado, completar, preparar, amueblar. Catartizo o constituir
o perfeccionar, debo decir, perfeccionar, catartizo de Efesios 4:12, tiene la idea de amueblar una casa o amueblar una habitación con todos los enseres, con toda la línea blanca necesaria para que todo funcione de la manera correcta y de la manera conveniente. Así que, cuando el apóstol Pablo habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y maestros constituidos por Cristo como un don, como un regalo, como una gracia, como un favor concedido, Pablo dice en Efesios 4:12, a fin o con el propósito de perfeccionar, catartizo. Los ministerios son colocados en la iglesia no para establecer un reino, no para establecer una parcela, no para constituirse como una especie de pequeños dictadores donde yo coloco un cerco espiritual y no permito que nadie salga de allí o no permito que nadie pueda expresar sus dones o sus talentos o su ministerio. Los ministerios han sido colocados para perfeccionar, adiestrar, entrenar. Si usted tiene una casa, usted la ha dispuesto y la ha distribuido de tal manera que esa casa funcione de acuerdo a las necesidades que usted tiene como persona y de acuerdo a las necesidades que usted tiene como familia. Las habitaciones no se van a convertir en una sala comedor. El cuarto donde usted duerme no se va a convertir en el depósito de la basura. La cocina no se va a convertir en un dormitorio. Usted va a procurar colocar cada cosa dentro de esa casa de tal manera que cuando usted llegue a la casa consiga las cosas en su lugar y todo cumpla con una función específica, de tal manera que la familia pueda sentirse cómoda, a gusto y se pueda desenvolver. La iglesia es una casa, así lo dice el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro, donde Pedro en el capítulo número 2 nos llama casa espiritual de Dios. Dios tiene una casa, esa casa se llama la iglesia. Dentro de esa casa, cada creyente, cada discípulo y cada discípula es parte de un mobiliario, si me permite la expresión y la comparación. Somos parte de un gran mobiliario dentro de esa casa. La pregunta es, ¿quién se ocupa? ¿A quién le fue asignado? ¿A quién le fue entregada la función de disponer de cada uno de esas piezas, cada uno de esos enseres, cada uno de esos artefactos para que la casa funcione a la perfección? A los ministerios, a los ministros? Lamentablemente no todos los ministerios y no todos los ministros están haciendo exactamente esto que dice el apóstol Pablo. Muchos ministros no le dan oportunidad a los discípulos ni a los líderes por miedo a una división, por miedo a una especie de atentado o por miedo a que la iglesia se fracture o se divida. Tenemos que entender una cosa, los que estamos al frente del ministerio. Los ministerios no se hicieron para nuestro provecho, los ministerios se hicieron para el provecho del reino de Dios, con el propósito de que la iglesia sea perfeccionada, de que la iglesia se active, que la iglesia se dinamice, donde haya una responsabilidad y una delegación de deberes. Los pastores que lamentablemente viven con un celo enfermizo, viven con una especie de obsesión compulsiva, viven viendo sospechosos y viven viendo demonios en todas partes y frenan, detienen, obstaculizan, limitan el avance de los hijos de Dios en el ministerio. Lo único que traen como consecuencia y lo único que traen como resultado ante esas actitudes de frenar y detener el avance de los ministerios de la iglesia local, lo único que alimentan es la rebelión, lo único que alimentan es el desagrado y la frustración. Una iglesia debe tener ministerios visiblemente funcionables,
En una iglesia local deben existir más pastores, más evangelistas, más profetas, más maestros, intercesores, salmistas, adoradores, diáconos, servidores, para que de esa manera el trabajo se reparta y las cargas sean más fáciles de llevar por aquellos que están al frente de la casa o al frente del ministerio. Pablo dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿A qué clase de santos se refiere el apóstol Pablo? Para muchos, los únicos santos son los que están en el cielo. Pero según la Escritura y según la palabra de Dios, en la tierra hay santos todavía. Sin embargo, usted quizás me preguntará, pastor, con la clase de situaciones internas que ocurren dentro de las iglesias, ¿Dios todavía se atreve a llamarnos santos? Eso es correcto. A pesar de y por encima de, Pablo ve a la iglesia como una iglesia compuesta por santos y por santas. Para Pablo no hay diferencia entre unos y otros. Y aunque no tenemos tiempo para hablar un poco acerca de la santidad, quizás en otra oportunidad, usted debe entender que cuando la Biblia llama a la iglesia santos, Dios los está llamando santos desde el punto de vista de la cruz del Calvario y desde el punto de vista de la sangre de Jesucristo. Dicho en otras palabras, ante los ojos de Dios, a pesar de nuestros errores, debilidades, imperfecciones y limitaciones humanas, la sangre de Jesucristo nos ha santificado por completo. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado por completo y nos ha justificado total y completamente. No disfrutamos de una parte de la salvación, no disfrutamos de una porción de la salvación, disfrutamos de toda la salvación completa en toda la extensión de la palabra. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El término salvación de Romanos 1:16 es el griego soteria o soterian, que significa salvación, sanidad, perfección, justificación, prosperidad, liberación. Pablo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo habla de la iglesia en su totalidad, en su conjunto, como cuerpo, en un sentido corporativo global, Pablo dice, los ministerios fueron colocados para perfeccionar, catartizo, entrenar, capacitar. Todo apóstol debe ir formando a otro apóstol. Todo profeta debe ir formando a otro profeta. Todo evangelista debe ir formando a otro evangelista. Todo pastor debe ir formando a otros pastores. Todo maestro debe ir formando a otros maestros. Todo líder debe ir formando a otro líder. Usted tiene que comenzar a orar para reproducirse en un Eliseo, reproducirse en un Josué, reproducirse en un Timoteo, reproducirse en otro discípulo. Esa es la ley de la reproducción. Cuando muere un pastor, cuando parte con el Señor un apóstol y no hay quien lo sustituya, generalmente las iglesias entran en un caos, las iglesias entran en un conflicto, las iglesias entran en un estado de confrontación. Ahora, ¿quién nos va a dirigir? Ahora, ¿quién nos va a guiar? Ahora, ¿quién va a estar al frente? Por eso, el éxito de Moisés consistió en dejar a un Josué. Muchas personas atacan a Moisés y lamentablemente denigran del ministerio de Moisés porque no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, con humildad debo decir y salir en defensa de Moisés, el fracaso de Moisés de no entrar a la tierra prometida no fue un fracaso. Su éxito más grande fue dejar a un hombre, fue dejar a una familia, fue dejar un liderazgo y un ministerio que pudo ocupar su lugar y colocarse en sus sandalias después de su partida en el monte Nebo, según lo que enseña Deuteronomio capítulo número 32. La pregunta es, ¿en quién nos estamos reproduciendo en este momento? Así que, ya para finalizar,
es importante entender la razón de los ministerios. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, han sido dados como un regalo de parte de Cristo con la finalidad de preparar, entrenar, adiestrar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que de acuerdo al llamado, de acuerdo al ministerio, de acuerdo a la unción que usted ha recibido, debe entender que su función primordial es preparar a otros, entrenar a otros, capacitar a otros, reproducir en otros y dar de gracia lo que de gracia usted ha recibido para que otros funcionen, otros se levanten, otros expresen el don, la gracia, expresen la bendición de Dios, y a su vez esta cadena se convierta en una cadena interminable, en una cadena irrompible. Eso fue lo que hizo Jesús cuando llamó a los 12. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando escogió a los 12 apóstoles. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús operó en los 5 ministerios. Jesús operó en todos los dones espirituales. En Jesús se activaron todos los dones, se activaron todas las unciones. Y Él podía, si me permite la expresión, de manera particular o individual, Él podía desempeñar el ministerio a nivel solitario, Él solo. Pero ¿qué hizo Jesús? Nos enseñó un principio espiritual importante. Se rodeó de 12 hombres. No estamos hablando de que usted debe tener 12 personas a su alrededor. Eso es cosas acerca de las cuales no deseo hablar y no quiero entrar en esos detalles, aunque tengo mis opiniones personales. Nunca en la Biblia se ordena que usted tenga 12 pastores, 12 apóstoles, 12 evangelistas o 12 personas a su alrededor. Lo que el apóstol Pablo y la Biblia enseña es que por lo menos debe comenzar a formar, debe comenzar a reproducirse en una persona, y a su vez usted como autoridad espiritual debe dejar a un lado el celo ministerial y comenzar a darle oportunidad a otras personas para que lo ayuden, para que lo bendigan, un Aarón y un Hur que le puedan levantar las manos en los momentos de dificultad en el nombre de Jesús de Nazaret. Para concluir, vamos a cerrar nuestra lección de hoy recordando entonces, en la Biblia se menciona, número 1, se menciona el ministerio. El término ministerio viene por lo menos de 2 palabras griegas, aunque hay otras más que no tienen que ver con nuestro estudio. Cuando la Biblia habla del ministerio, habla de la diaconía o de los diáconos. Todos somos servidores en un sentido general. Todos debemos servirnos los unos a los otros. No existen reyes y vasallos. No existen emperadores y súbditos. No existen en la iglesia amos y esclavos. Todos debemos servirnos con el don, con la gracia y la unción que Dios nos ha entregado. El segundo término para ministerio es leiturgia, y de allí quedó leiturgos. Los leiturgos son personas que cumplen una función específica. Ya de lo macro y de lo global y de lo general vamos a lo específico. Son aquellos que cumplen una función específica y no deberían cumplir otra función sino aquella para lo cual han sido ungidos y han sido llamados. Usted como pastor y como autoridad espiritual no puede estar colocando personas dentro de un ministerio al cual Dios no los ha llamado, porque con eso los va a asfixiar, con eso les va a quitar el oxígeno y con eso les va a hacer un gran daño espiritual. En segundo lugar, el término don y el término dones viene también de por lo menos 2 palabras en griego. El término carisma y el término carismata en plural. Esa es la palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios 12:1 y se refiere a los dones espirituales. El otro término que se traduce como don es el término doma en singular y el término domata en plural. Estos dones tienen que ver con los ministerios. El carisma es una cosa, el doma es otra cosa.
Los carismatas son una cosa y los domatas son otra cosa diferente. Los dones espirituales fueron dados por Dios para que los creyentes se edifiquen y sirvan en el cuerpo de Cristo. Los dones ministeriales fueron dados como un regalo de Dios para la iglesia, para edificar, perfeccionar, entrenar y capacitar a los santos para la obra del ministerio. Cuando un ministerio y una iglesia entiende estas verdades simples, estas verdades sencillas de cómo operar correctamente, las iglesias experimentarán crecimiento, multiplicación, sanidad, restauración y serán una bendición de Dios en la localidad donde han sido establecidas y donde han sido colocadas. Un gran saludo para mi hermano José Aponte, pastor allá en Paraguay, junto con su amada familia. Saludos a la hermana Grace Khan, saludo a nuestra hermana Bexaida, nuestra hermana Zenaida, desde cualquier lugar del mundo donde usted nos está siguiendo. Bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Les esperamos el próximo lunes, Dios mediante, para continuar navegando en estas maravillosas y profundas aguas del conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Me despido de ustedes en el nombre del Señor. El lunes a las 9 de la mañana volveremos a encontrarnos en otra entrega de la Escuela de Discipulado del Reino. Shalom, es paz, que tengan un día muy bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.